Puedo iniciar. Es posible que yo ponga así para que vean ellos esto. Sí. O sea, si lo pongo así. Pero... No, o sea, claro, como está ¿Qué quiere como se ve mostrar mi esto? figura. Eso no más nada. Solamente esto. Sí. Lo puedo escanear, lo puedo poner ahí para que ellos lo vean ahí en la pantalla. ¿Se puede generar? Ah, bien. Este es el envío. Salude, a ver si me escuchan. Ya comienzo, ¿no? Sí. Muy buenas noches. Reiniciamos esta sesión que estamos entrando a la recta final. No sin antes recordar el último punto que veíamos relacionado con el plan de funcionamiento. Decíamos que el plan de funcionamiento es aquel que permite darle operacionalidad a los planes de desarrollo que elaboramos en los diferentes niveles para el largo plazo. En ese sentido, el largo plazo va a ser posible manejarse a través de lo que significa los planes operativos anuales, ¿no? Que son los planes de corto plazo. Y en ese sentido, pues, se entiende que el plan de desarrollo institucional o el plan de desarrollo a nivel de gobierno local o gobierno regional establecen pues una programación anual durante el periodo que significa los planes de gobierno a nivel del corto plazo. En ese sentido, tenemos pues la posibilidad de ir monitoreando el plan de desarrollo a largo plazo a través de los planes operativos anuales, ¿no? Conocidos en el sector público como los planes operativos institucionales. Estos planes operativos institucionales, como ya lo manifestamos en la última clase, nos permiten establecer, ¿no?, una programación anual de todas las acciones que van a conducirnos a lograr los objetivos e implementación de estrategias en el periodo de un año y que esto está referido en la programación anual que establece el plan de desarrollo. Entonces, los planes operativos institucionales van a permitir, ¿cierto?, ir logrando las metas que hemos establecido a lo largo de la programación de largo plazo que establecen los planes de desarrollo. Y así tenemos pues que el plan operativo de corto plazo parte de lo que significa en el aspecto ejecutivo la formulación del objetivo de corto plazo que va a ser posible, ¿cierto?, a lo largo del periodo lograr con estos objetivos de largo plazo. Para ello, como decíamos en alguna oportunidad, la implementación de las estrategias nos permiten ya establecer los requerimientos de recursos fundamentalmente que necesitamos para hacer posible la elaboración o el logro, perdón, de los objetivos institucionales. Está en el escritorio de imagen, como imagen. Ahí está. Bien, está bien.
Un segundo. Sigo hablando. Sí, Aquí hay está la todavía. está también el chat. Claro. Muy bien. Sigo hablando. Entonces, disculpen la interrupción. Cuando ya estamos en la elaboración del plan operativo institucional, lo que nosotros, el área del presupuesto coordina con el área de planes a efectos de poder establecer una racional distribución de los recursos que se van a necesitar para poder lograr la implementación de las estrategias que van a significar, por un lado, acciones relacionadas con la sostenibilidad de la institución y el funcionamiento normal de esta institución, que comúnmente le estamos llamando el establecimiento de las metas de funcionamiento, que no son otra cosa que implementar las actividades necesarias que requerimos para poder darle un funcionamiento normal a la institución. Y por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que el logro de los objetivos está más centrados a programar metas de inversión, porque la única manera de poder lograr el cambio, ¿cierto?, institucional, es logrando los objetivos, y para ello muchos de estos objetivos van a significar un cambio que necesariamente para ello tenemos que programar lo que comúnmente llamamos las metas de inversión o los proyectos de inversión. Entonces, todo esto va a estar cuantificado, ¿no? Toda la programación que hacemos va a estar cuantificado y contenido en lo que se conoce como el presupuesto de la entidad pública, y que el conjunto de todos estos presupuestos de las entidades que conforman el sector público del país van a constituir el presupuesto del sector público nacional, el cual, como todos sabemos, es aprobado en el Congreso de la República durante los primeros 15 días del mes de diciembre. Esto es lo que le da un sentido político a la estructura presupuestal, debido a que es de carácter imperativo el que el presupuesto sea manejado teniendo en cuenta las políticas de desarrollo que están establecidas en los planes correspondientes. Y por supuesto, como es una ley en la cual todos tenemos que tratar de cumplir a cabalidad todo lo que la ley está determinando en cuanto a la programación, formulación, ejecución, control y evaluación del presupuesto. Esto constituye pues que el presupuesto también sea un proceso en este caso de corto plazo, en el que en un año, ¿cierto?, debemos haber logrado, ¿cierto?, parte de los objetivos que se han planteado en el plan de desarrollo de largo plazo. Y por eso es que recibe esta denominación, el presupuesto operativo, el presupuesto que va de la mano con el plan operativo institucional. Y se llama presupuesto estratégico porque está tremendamente ligado, imperativamente, con los objetivos y acciones estratégicas establecidas en los correspondientes planes que el sector público diseña a efectos de poder tener un ordenamiento racional en el uso de los recursos que van a significar el beneficio para la población, ¿cierto?, en cuanto al logro de los objetivos que contribuyen
a mejorar la calidad de vida de la población o realizar grandes cambios en el aspecto de provisión de bienes y o servicios de carácter público que su dotación nos va a permitir, como decía anteriormente, mejorar la calidad de vida de la población. Aquí vamos a hacer un alto en lo que es el proceso para centrarnos en el aspecto conceptual del presupuesto como la herramienta básica, como la célula básica de todo plan, y que significa pues adoptar metodologías que ya están establecidas en el Sistema Nacional de Presupuesto Público. Este Sistema Nacional de Presupuesto Público lo maneja la Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Es el encargado de la implementación de todo el proceso, de tal manera que, coordinado con los otros entes responsables de la planificación económica y social del país, se va a llegar a establecer, ¿cierto?, este presupuesto que, si lo conceptualizamos bien, si preparamos bien a los técnicos, si los gobernantes de turno o aquellos que tienen la responsabilidad de tomar decisiones respecto a las necesidades de la población, creo que estaríamos en un gran paso de lograr, no solamente el crecimiento económico, sino también el desarrollo económico del país, ¿cierto? Y esto evidentemente estará centrado, en primer lugar, en formular los planes, en formular los presupuestos y tener los elementos de juicio necesarios para iniciar la gestión que conocemos como la gestión pública en el país. Entonces, creo que en algún momento decía, ¿no?, no hay planificación sin gestión, porque si elaboramos un plan y este plan no lo gestionamos, solamente caemos en el puro voluntarismo. Caemos en lo que queremos desear, pero esos deseos o esas necesidades que queremos que sean satisfechas se van por un lado y la gestión va por otro lado. Entonces aquí el plan, para que sea efectivo y eficaz y eficiente, tiene que estar ligado a la gestión, y esta gestión tiene que estar ligada a los postulados que el plan establece en relación a los objetivos de desarrollo que demanda el país. Por otro lado, también decimos, no hay gestión que no tenga como orientación la planificación, porque una gestión sin planificación caemos en la rutina, caemos en este aspecto en el cual queremos correr pero no avanzamos nada. En consecuencia, estamos en un proceso vegetativo de inercia y en el que probablemente alguna mano de Dios nos puede estar significando por ahí algunos logros, pero definitivamente si el proceso de planeamiento es 4 aspectos muy importantes como el diagnóstico, la formulación del plan, el gerenciamiento del plan, que le llamamos ejecución del plan, y cierra este círculo virtuoso del proceso, que es la evaluación del plan. Una evaluación que nos permite determinar cuál es el gran avance que hemos tenido en el periodo de un año respecto al plan de desarrollo de largo plazo,
y que nos va a permitir corregir algunas deficiencias, enmendar algunos caminos en el cual no hemos podido definirlos bien, y esto se convierte pues en un proceso dinámico que busca sentar las bases del desarrollo como herramienta de bienestar para un país. En consecuencia, pues, debemos tomar conciencia de la gran importancia que tiene el presupuesto en el plan y en la gestión de este plan, ¿cierto? Entonces, a todo esto, ¿qué cosa es el presupuesto? Entonces, etimológicamente a veces decimos presupuesto. Es aquel que anteladamente se establece a efectos de lograr, ¿cierto?, los objetivos institucionales. Entonces, pre es un prefijo de antelación. El supuesto es el hecho que debe darse a efectos de poder garantizar la previsión correspondiente a la asignación de los recursos financieros para lograr el financiamiento del plan. Entonces, pero yo prefiero más tener el concepto, y un concepto muy claro de lo que significa el presupuesto. El presupuesto no es otra cosa que la expresión monetaria de los recursos necesarios para lograr los objetivos institucionales. Entonces, este presupuesto, entendido así, ¿cierto?, tiene dos lados muy definidos. Los dos lados de lo que comúnmente decimos de una moneda. Por un lado, tenemos los ingresos y por otro lado, tenemos los egresos. Cuando hablamos de los ingresos, nos estamos refiriendo a la determinación, ¿no?, o la posibilidad de lograr los recursos necesarios, ¿no?, que signifiquen atender las prioridades en su máxima expresión. Es decir, sabemos de partida, los que estudiamos ciencias económicas, seamos economistas, administradores o contadores, que estamos siempre afrontando una escasez de recursos. El dinero es una mercancía. El dinero como mercancía también cae dentro de esta escasez. Y eso nos obliga a actuar, ¿cierto?, de una manera racional, responsable, a efectos de aprovechar al máximo los ingresos que estamos generando, ¿cierto?, a efectos de poder coberturar los egresos que demanda la ejecución de las estrategias que buscan lograr los objetivos. En ese sentido, cuando estamos ya en el presupuesto, lo que estamos haciendo es primero determinar cuáles van a ser las fuentes de nuestros ingresos y cómo esas fuentes responden a una captación futura, ¿no?, para lo cual también es muy necesario, ¿cierto?, ser muy realistas en el cálculo de estos ingresos, ¿cierto? Aquí aconsejamos siempre en el aspecto académico a los que están aprendiendo a hacer presupuesto o a los que están también aprendiendo a manejar o elaborar los proyectos de inversión pública, que para formular un presupuesto, primero debemos comenzar aprendiendo cuáles son los principios que establece una metodología presupuestal, cuáles son los principios que están establecidos
en la ley del presupuesto del sector público. Y estos principios también son principios válidos en lo que significa la formulación de los presupuestos en la actividad privada por parte de las empresas. Y aquí quisiera mencionar, son muchos principios que si nos detenemos en ello, pues no nos alcanzaría la hora para poder avanzar, ¿no?, en esta última parte que estamos llegando en el curso de planeamiento estratégico en el sector público. Y estos principios, el principio básico inicial es el principio de equilibrio presupuestal. ¿Qué significa el equilibrio presupuestal? Que nosotros no podemos programar gastos, nosotros no podemos programar egresos más allá de la programación de ingresos que elaboramos previo a la formulación del destino de estos ingresos que son los egresos. Es decir, aquí el principio de equilibrio presupuestal significa establecer que los ingresos serán iguales a los egresos, ¿cierto? No podemos nosotros programar gastos más allá de la estimación de los ingresos que estamos elaborando en la formulación del presupuesto. Y esto es muy importante conocer cuáles son las fuentes de ingreso con que cuenta el sector público. Y entonces, estas fuentes de ingresos están estructuradas a través de los llamados clasificadores, ¿no? Tanto hay clasificadores de ingreso como clasificadores de egresos. Entonces, si estamos recién aprendiendo a formular un presupuesto, ¿cierto? Lógicamente que tenemos que pasar por un taller, por un curso o por algún diplomado, ¿cierto? Si es que no lo hemos tenido en el plan de estudios de nuestra formación profesional, y que es muy necesario aprender de todos estos aspectos teóricos que existen en el presupuesto, más aún aquellos que vamos a ir a trabajar en el sector privado, ¿cierto? Hay diferentes metodologías presupuestal, hay metodologías, por ejemplo, la que utilizamos ahora en el aspecto teórico, que es el presupuesto base cero, ¿cierto? Y en el que no nos vamos a detener, sino más bien a la metodología que viene aplicando actualmente el sector público. Hoy hemos tenido gran avance en la reforma del sector público en el aspecto presupuestal, ¿cierto? Es en el año 98 en el que aparece una metodología presupuestal que trató de establecer las responsabilidades de las entidades públicas a través de las grandes funciones que tiene que cumplir el Estado, ¿cierto? Y ahí aparece una metodología presupuestal que se denominó presupuesto funcional programático, ¿no? Funcional porque la estructura presupuestal estaba basada en las funciones que son de responsabilidad del Estado peruano, ¿cierto? Partiendo de lo que es la atención de las necesidades de la población, ¿cierto? Entonces, hoy decíamos en algún momento, el presupuesto del sector público, que ya se conoce como el presupuesto funcional, programático, participativo y por resultados, ¿cierto?, es el que tiene vigencia esta metodología presupuestal y que nos permite de una mejor manera monitorear, ¿no?, controlar y evaluar el logro de los objetivos que se plantean en los planes operativos institucionales. Entonces, hoy se le está dando mucha importancia, ¿cierto?, a cómo efectuar una programación presupuestal que nos lleve a resultados, ¿cierto?, esperados,
y que están graficados en los planes de desarrollo. Entonces, el presupuesto participativo por resultados es una metodología presupuestal que se viene aplicando y que evidentemente aquellos que no conocemos ello no podemos asimilarlo, no podemos entrar, vamos a decir, a trabajar en ello si es que no tenemos una base teórica de lo que es un presupuesto. Y en eso estamos en tratar de distinguir lo que es un lado presupuestal, que es la captación de ingresos o la programación de los ingresos, y por otro lado que es el establecimiento del presupuesto de egresos partiendo de los ingresos estimados para un periodo determinado. Entonces, en el caso de el nivel nacional, a nivel nacional, el presupuesto sí establece a través del Ministerio de Economía y Finanzas y en su clasificador de los ingresos, 11 partidas de los ingresos que corresponden a las fuentes generadoras de ingresos en el país. ¿Cierto? En el caso de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales, prácticamente manejamos 3 partidas presupuestales sobre los ingresos, que son los llamados ingresos ordinarios, ¿no? Que en algún momento se llamó, hasta antes del año 98, se llamaron los recursos de tesoro público, hoy se denominan los ingresos ordinarios. Luego tenemos los ingresos determinados, que vienen a ser aquellos ingresos provenientes de la riqueza de las regiones o de los gobiernos locales y que forman parte pues, de algunas regalías que forman parte del canon y sobrecanon, ¿no? El que nos corresponde a nosotros como región Piura es el canon y sobrecanon petrolero, que es el de mayor significancia en el presupuesto de todos los años, ¿no? La asignación por parte de canon y sobrecanon petrolero. A pesar de que tenemos también algún canon minero, un canon aduanero, que no son tan relevantes en la estructura de los ingresos presupuestales del sector público. Y el otro fuente de ingresos que son los ingresos directamente recaudados, que también hasta antes del 98 se llamaron los ingresos propios. Hoy se llaman ingresos directamente recaudados y que tienen una connotación en cuanto a la literatura del presupuesto público. Estos ingresos, no porque son ingresos generados por la institución, ¿cierto? Y que van a revertirse en su totalidad en la institución, tienen también un control por parte de el Ministerio de Economía y Finanzas. Más adelante explicaremos cómo es que efectúa este control el Ministerio de Economía y Finanzas. Estoy hablando de la teoría de la programación presupuestal. Entonces, teniendo en cuenta los principios presupuestales, el principio de equilibrio presupuestal, el principio de economicidad, que es tener en cuenta siempre el criterio del ahorro o la racionalidad, ¿cierto? Y el otro criterio de que el presupuesto es único, es universal, ¿no? Entonces debemos partir de todos estos aspectos teóricos a efectos de poder introducirnos en la práctica de la formulación y evaluación del presupuesto del sector público. En el caso de los egresos, también se tiene que tener una serie de consideraciones que parten, ¿no? Fundamentalmente de las necesidades que las estrategias requieren, ¿cierto?, para poder lograr los objetivos, ¿cierto? Por decir, nosotros
queremos disminuir la tasa de desempleo del país o la tasa de desempleo de la región, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que implementar proyectos de inversión, ¿no?, que generen empleo. Proyectos de inversión que no solamente generen empleo, sino también establezcan una redistribución en el ingreso personal disponible de la población. Entonces, para ello, ¿cierto?, si queremos utilizar esta estrategia a través de los proyectos de inversión, tenemos que financiar esos proyectos de inversión. Entonces, esto, ¿cierto?, es lo que orienta el criterio del destino de los egresos, ¿cierto?, teniendo en cuenta muy claro cuáles son las estrategias que establece el plan de desarrollo de la institución, ¿no?, o el plan operativo institucional. Entonces, a eso se le conoce como un presupuesto orgánico, es decir, aquel presupuesto que obedece a los postulados establecidos en los planes de desarrollo. Cuando esto no sucede así, ¿no?, aparece esa figura de malversación de fondos y que eso determina que un presupuesto sea inorgánico y que finalmente no alcancemos las metas y objetivos que hemos establecido en los planes correspondientes. Entonces, no debemos iniciar la programación de los egresos, la formulación del presupuesto de egresos, si antes no tenemos en cuenta las estrategias que debemos implementar, que debemos asignarle recursos para poder lograr los objetivos institucionales, ¿cierto? A propósito, yo leía ayer las declaraciones del señor alcalde de la provincia de Piura, ¿no?, y en el que manifestaba todos los aspectos objetivos y estrategias, diseñaba algunas estrategias de lograr finalmente una ciudad inteligente, una ciudad que tenga una provisión de sus servicios, una ciudad ordenada al tránsito, una ciudad protegida, ¿no?, ante eventos que genere los riesgos de desastre, y también una ciudad con seguridad ciudadana. Yo realmente, escuchándolo, lo apoyaría, ¿cierto?, en todo lo que significa, pues, el ordenamiento básico de esta provincia de Piura, o del distrito de Piura más concretamente, ¿cierto? Pero sin embargo, sí, lógico, el periodista no es un analista económico, no es un analista político, y entonces la pregunta que yo haría es, todo esto que el señor alcalde ha manifestado en la entrevista que le hace El Tiempo, está consignado, está graficado, está amparado en un plan de desarrollo. ¿Conoce la ciudadanía si existe un plan de desarrollo que contenga todas estas buenas intenciones del señor alcalde? Si existe ese plan, enhorabuena. Eso va a significar que sus gerentes, en su totalidad, ¿cierto?, actúen en función de lo establecido en este plan de desarrollo, ¿cierto? Y que al final de su periodo de gobierno de 4 años, realmente, cuando menos hayamos tendido, ¿cierto?, hacia esos objetivos que establece el señor alcalde, y finalmente tener esa visión de futuro en lo que significaría Piura ciudad inteligente, ¿cierto? En principio, yo no sé si eso es la visión de futuro que está en su plan de desarrollo. En segundo lugar, no sé si todo eso está contenido en los objetivos y estrategias que debe estar formulado en un plan de desarrollo. Y finalmente,
si sus gerentes conocen todo esto, porque ya estamos ejecutando su primer año de gobierno, ¿cierto? Entonces, eh, bueno, yo recomendaría a los que nos interesa mucho el desarrollo de la localidad, ¿cierto? Cuando menos revisar los planes o cuando menos exigir que se nos haga conocer los planes de desarrollo y los planes operativos que tiene que implementar para poder lograr estos grandes objetivos que el señor alcalde está proponiendo para la ciudad de Piura o para el distrito de Piura, ¿cierto? Entonces, y esto tiene que ir de la mano, evidentemente, con el presupuesto. Ahora, hay muchas aspiraciones ahí que son me parece que son muy onerosas. Y la pregunta es, ¿se cuenta con los recursos financieros necesarios, ¿cierto?, para poder lograr todos estos objetivos? O cuando menos los objetivos prioritarios que esté estableciendo en su entrevista. Y esto debería, ¿cierto?, sustentarse en un documento que haya tenido la participación de todos los actores del desarrollo del distrito del gobierno local de Piura, a efectos de poder confiar y apoyar todas estas decisiones del señor alcalde en pro de una ciudad inteligente. Pero bueno, estamos en el presupuesto. Y es aquí donde medimos las posibilidades de nosotros. Claro que hemos hecho un diagnóstico. Hemos evaluado cuáles son las potencialidades que tenemos, ¿cierto? Y ese estudio de esas potencialidades, esas fortalezas también en cuanto a la capacidad técnica, en cuanto a la capacidad de gestión, ¿cierto? Si todo eso se ha conjugado y está en un documento graficado, en un documento que nos permita finalmente evaluar, ¿cierto?, todo este desarrollo que hemos tenido en este periodo de gobierno, bueno, ¿cierto?, podemos estar tranquilos y confiados de que los recursos van a ser bien utilizados, que los recursos bien utilizados van a generar beneficio a la población y más que todo mejorar, ¿cierto?, progresivamente la calidad de vida de la población, ¿cierto?, en el cual pues tengamos pistas y veredas que eviten algunas enfermedades, tengamos sistemas de agua y alcantarillado, ¿no?, que también nos permita pues evitar también enfermedades, tener centros asistenciales que atiendan los problemas de salud. Nuestra tasa de morbilidad es grande en la provincia de Piura, y más aún las enfermedades de infectos contagiosos, ¿cierto? Entonces todavía tenemos la tuberculosis, tenemos el cáncer, ¿cierto?, como enfermedades profesionales que no tienen esta atención debida a efectos de poder ir disminuyendo el riesgo de salud que generan este tipo de enfermedad. Muy bien, tengo aquí una observación, me dice el señor Guti que no escucha. Sí, probablemente esté un poquito lejos del micrófono, pero algunos aspectos que me hayan estado claros podrían manifestarse y volver a repetir, porque yo considero que en la formulación de un plan, esto es uno de los aspectos de mayor cuidado, de mayor rigurosidad académica que debemos tener en cuenta en la formulación del plan, porque esto es básico en lo que es la gestión, en lo que es la ejecución de todas las estrategias que nosotros hemos debido plantear para poder lograr
los objetivos institucionales. Entonces, retomando, después de esta observación que me están haciendo, una vez que nosotros conocemos las fuentes de ingreso y hemos priorizado todo lo que significa las metas de funcionamiento y las metas de inversión, ¿cierto? Lo que hacemos es tratar de asignarle los recursos necesarios, el recurso financiero fundamentalmente, a estas actividades y a estos proyectos. En la literatura del presupuesto, las actividades son de naturaleza permanente y que son los que garantizan la operacionalidad de las instituciones y más que todo la sostenibilidad en el tiempo del funcionamiento normal de estas instituciones en pro de la sociedad. En el caso de los proyectos, son de naturaleza temporal. Los proyectos tienen un periodo de maduración y cuando nosotros entramos ya a utilizar la metodología presupuestal de presupuesto por resultados, como es un presupuesto participativo, aquí es donde mayormente actúa la población en sus necesidades, ¿no?, que tienen que ver con su calidad de vida, que tienen que ver con sus necesidades de bienes y o servicios públicos. Entonces, los proyectos no podemos estar, ¿cierto?, repitiéndolos en el tiempo hasta lograrlo. Se establece un tiempo prudencial de acuerdo a lo que es la concepción o la naturaleza del bien o del producto que deseamos, ¿no?, para poder nosotros determinar cuál es el periodo de maduración de un proyecto de inversión. Sin embargo, sobre esto también está el Sistema Nacional de Inversión Pública. Este Sistema Nacional de Inversión Pública nos establece toda una metodología para poder adecuar, ¿cierto?, el proyecto como actividad temporal, ¿cierto?, en un proceso que también se conoce como el ciclo vital del proyecto. Esto probablemente esté en la currícula de su formación del diplomado del sector, en gestión pública. Pero este Sistema Nacional de Inversión Pública nos está permitiendo la mejor manera de cómo formular un proyecto de inversión a efectos de poder establecer el camino que la inversión debe seguir, ¿no?, en beneficio de los bienes y o servicios que demanda la población. Los proyectos de inversión pública van a permitir crear, mejorar, ¿cierto?, ampliar la capacidad productiva del país, ¿cierto? Y eso es lo que se conoce como el crecimiento económico. Queremos tener más sistemas de agua y alcantarillado, queremos tener más sistemas viales, queremos tener más sistemas de energía, ¿cierto? Queremos tener mejores condiciones de salud, ¿cierto? Un manejo ambiental que nos permita un desarrollo sustentable, ¿no?, a través del tiempo. Entonces, estos aspectos que guían la inversión y están guiados también por los objetivos de desarrollo, ¿cierto?, deben establecer un periodo de ejecución del proyecto para que en un tiempo determinado tengamos ya no el proyecto, sino la inversión realizada
y a través de esa inversión realizada se genera una nueva actividad. Entonces, los proyectos de inversión en sus estudios, en su ejecución de la inversión, generan una actividad nueva o una ampliación de la actividad ya existente, ¿cierto? Y eso es lo que conocemos nosotros como crecimiento económico. Entonces, en la teoría que estamos mencionando, ¿cierto? Estamos estableciendo lo básico que debemos conocer para poder, ¿cierto?, entender cuál es el proceso presupuestario que aplica el sector público y entender también cuál es el proceso presupuestario que aplica la actividad privada, especialmente las empresas, cualquiera sea su nivel. Entonces, en esta parte, no sé si hay alguna aclaración para entrar en lo que significa los aspectos conceptuales del presupuesto por resultados, que también forma parte en su manejo a través de un sistema, ¿no? El Sistema Nacional de Presupuesto Público. Entonces, espero alguna aclaración. No sé si todo está claro, pero esto nos debe dar una idea ya de la gran importancia, ¿no?, de que detrás de un presupuesto estén, ¿cierto?, definidos los objetivos y estrategias en un plan de funcionamiento, o un plan de desarrollo institucional. Hay un aspecto importante en el aspecto administrativo de todos estos procesos, ¿no? En el sector público, la función planificadora la realiza todas las instituciones del sector público, ¿no? Llámese ministerio, llámese empresas públicas, llámese organismos descentralizados autónomos, el caso de las universidades, ¿cierto? Cualquiera sea la naturaleza de las instituciones que forman parte del sector público del país. Eso quiere decir que para cumplir esta función, todas las instituciones en su estructura orgánica tienen una oficina y que forma parte un organigrama de la institución como una oficina asesora, una oficina que tiene que ver directamente con el órgano de gobierno institucional, ¿cierto? Es decir, si bien es cierto, esta oficina debe tener un pleno conocimiento de cómo funciona, ¿cierto?, la institución frente al área de influencia territorial, no tiene relación directa con los demás entes que conforman la estructura de la institución, llámese los órganos de línea o llámese los órganos de apoyo administrativo. Entonces, esta oficina asesora, ¿cierto?, es también una oficina de carácter técnico-político, político desde el punto de vista de la política pública que ha adoptado el Estado peruano, ¿cierto?, para poder conducir mejor su desarrollo. Entonces, en el acuerdo nacional se retoma la función planificadora del país y se determina que la institucionalización de ello está a través de un organismo que se llama el CEPLAN. Entonces, todas las oficinas de la administración pública
todas estas oficinas deben tener implementado, y muy bien implementado, el área de planificación. Y esta área, me parece, a mi modo de ver, que está mal denominada, ¿no? Debería ser Oficina General de Planificación, pero le ponen Oficina General de Planificación y Presupuesto, ¿cierto? Lo que hace que aparezcan dos aspectos diferentes, no diferentes, dos aspectos en lo que jerarquía de decisiones se determina, sean del mismo nivel. Y eso genera una resistencia entre planificación, el área de planes, y el área de presupuesto, ¿cierto? Entonces, este es un aspecto que yace en los diferentes foros que hemos tenido, en las participaciones que ha tenido nuestra oficina de planificación de la universidad, ¿cierto? Hemos procurado tener esta observación en estos foros que realiza el CEPLAN, ¿cierto? Que es el que maneja el Sistema Nacional de Planificación, para poder corregir y permitir que el presupuesto sea subordinado, ¿cierto?, a los planes de desarrollo, ¿cierto? Y este es uno de los males que tuvo el Sistema Nacional de Planificación hasta antes de la desaparición generada por el presidente Alberto Fujimori en el año 92 o en el año 91. Entonces, el ente planificador elaboraba planes y el Ministerio de Economía y Finanzas, que era el que tenía el manejo presupuestal, ¿cierto?, la asignación de recursos, muchas veces dejaba de lado los planes y establecía una asignación que obedecía más al corto plazo que al largo plazo que determinaba los planes de desarrollo. Es decir, le daba importancia más a los aspectos coyunturales que a los aspectos estructurales que estaban contenidos en un plan de desarrollo. Esto, ojalá, se logre corregir y no transforme, ¿cierto? Si los que trabajamos o hemos trabajado en el sector público, observamos, ¿no?, a nivel de gobierno regional, a nivel de gobiernos locales o a nivel de otras instituciones públicas, que en la operativización de los planes mayor importancia tiene la ejecución presupuestal que la ejecución de los planes. Algo que finalmente pues, genera grandes desequilibrios en el sector público, ¿no? Hoy tenemos el gran problema de los municipios, por ejemplo, de los gobiernos locales, ¿cierto? Ahí con grandes problemas financieros que no les permite cumplir con las necesidades de la población, a pesar de que la población contribuye, ¿cierto?, con el financiamiento de estos servicios, ¿cierto?, a través de su impuesto predial o a través de su pago de arbitrios. Entonces, esta situación, ¿cierto?, es un problema de gestión, ¿cierto? Entonces, si el gestor o el gerente o el director o el jefe tuviera bien concebida su función de gerente, yo creo que otra sería el panorama de las instituciones públicas. Y aún más, si hubiera un control por parte del gobierno, el órgano de gobierno, una evaluación periódica en el año, yo creo que podríamos enmendar muchos de los errores que comúnmente se realizan en la gestión del sector público.
Bien, ante este comentario, ¿cierto? Y las diferentes reformas presupuestales que hemos venido teniendo a efectos de mejorar el manejo presupuestal en el sector público, ¿cierto? Hoy, a partir del año 2014, ¿no? 2015, se comenzó progresivamente a aplicar una metodología presupuestal que se denomina la metodología funcional programática, ¿no? De presupuesto participativo por resultados. Este presupuesto es para ser aplicado por todo el sector público, nacional, regional, municipal, y se constituye como una herramienta de gestión de ingresos y gastos que, adecuadamente aplicado, debe responder a los objetivos de desarrollo nacional, regional, local, tomando en cuenta las funciones de las entidades en los diferentes niveles de gobierno. Sin embargo, como casi siempre sucede, los ingresos no alcanzan para realizar todas las actividades que quisiéramos llevar adelante y esto nos obliga a priorizar, a establecer prioridades. El establecimiento de prioridades tiene que ver mucho con la programación de los objetivos de desarrollo. Y entonces, como también este presupuesto por resultados tiene en su formulación la participación de los actores del desarrollo o de los grupos de interés de la localidad, de la región o de nivel nacional, ¿cierto? En la parte de inversiones no se trata cada año de inventar nuevos proyectos. Hay que concluir los proyectos que están en ejecución y otros para resolver problemas urgentes o prioritarios. ¿Qué quiere decir ello? De que como son presupuestos anuales, ¿cierto? Muchas veces los que participan como representantes de la sociedad civil organizada, como representantes de los colegios profesionales, de los clubes de madres, es decir, como representantes de todos los grupos de interés, ¿cierto? Muchas veces no conocen las necesidades de su misma representación. Y entonces tratan de imponer muchas veces de manera política el que les hagan una obra, que les hagan un proyecto de inversión y lo que